Bueno, estamos iniciando a ver, además de que ya vimos cómo, qué tipos de conflictos son los que surgen dentro de una organización. A partir de este bloque estaremos viendo cuáles son los métodos o las formas en que se pueden enfrentar o hacer el manejo de estos conflictos. No todos, como estamos viendo, no toda la forma de manejo de conflicto van a ser eh, equilibradas o idóneas. Pero si lo pensamos bien, en algunos momentos nos tocará ocupar alguna de ellas de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a el objetivo que se persigue en el manejo del conflicto. O sea, yo no estaría descalificando que en algún momento dado ustedes tuvieran que ocupar la coacción para que se lleve a cabo la solución a un conflicto, es decir, aplicar tu autoridad para resolver un conflicto es bueno en muchas veces. Cada uno de ellos tiene sus limitaciones y cada uno de ellos tiene sus características que nosotros como líderes debemos de saber valorar en qué contexto estamos para poder ocupar el mejor tipo de manejo de conflicto que convenga en ese momento, ¿sí? Si yo soy jefe de un equipo de mantenimiento y le estoy solicitando, hay un conflicto entre el área de producción y el área de mantenimiento, y la solución es que alguno de mis integrantes realice una actividad, pues tengo que aplicar mi autoridad para dar la orden de lo que se tenga que hacer. Ahí estoy aplicando un manejo de coacción acerca de el conflicto, ¿sale? Entonces, no es que sean unos buenos o sean unos malos, sino que nosotros tenemos que desarrollar precisamente esa habilidad para saber elegir cuál es la que conviene de acuerdo a los intereses que se persigue y de acuerdo a las metas y objetivos que estamos buscando a la hora de solucionar el conflicto, ¿ok? Entonces, no se queden con la idea de que es bueno o es malo, porque es autoritario, porque es esto, no. Hay veces que precisamente las jerarquías que se dan en una organización, pues para eso son, para usarse, ¿ok? Entonces, eso fue el manejo de conflictos mediante la coacción. Ahora, el siguiente que vamos a analizar es el método de complacencia, que es un método cooperativo no asertivo. Al ser cooperativo, vamos a regresar al esquema, al ser cooperativo quiere decir que le da más importancia a la relación humana que al asunto que es causa del conflicto, ¿sí? De tal forma que dice, el método de complacencia satisface los intereses de la otra parte mientras descuida los propios, ¿sí? Es decir, es una situación de ganar, perder. Yo tengo que perder con tal de que el otro gane, ¿sí? Es decir, soy complaciente, no doy batalla, simplemente cedo a lo que él diga. Por desgracia, como el caso de los consejos de administración de empresas equivocadas que descuidan sus intereses y responsabilidades para complacer los deseos de la dirección. Esta estrategia por lo general da como resultado la pérdida para ambas partes, ¿sí? Es decir, cuando los dueños, aquí como ejemplo sería cuando los dueños están constantemente exigiendo ciertas cosas, aunque ellos no sean conscientes de lo que implique o los cambios o la afectación que sus demandas pueden causar en la propia empresa, ¿sí? Y pues, los directivos o los gerentes, pues con tal de no ponerse en conflicto con los dueños, pues hacen
todo lo que les digan, aún sabiendo que pueden tener resultados no deseados, ¿sí? Entonces, esa es una consecuencia de manejar conflictos mediante la complacencia. La dificultad con el uso habitual de este método es que enfatiza la preservación de una relación amistosa a expensas de cuestiones valiosas, críticas y de proteger los derechos personales. Es decir, permito que pasen sobre de mí, ¿sí? Con tal de que no se enoje, con tal de que me siga teniendo en consideración, con tal de que no me despida, ¿sí? Con tal de que siga hablando bien de mí, ¿sí? Y entonces prefiero eso y dejo lo importante de lado. Esto puede traer como resultado que otros se aprovechen de usted, lo que disminuye su autoestima al observar usted mismo que es usado por otros para lograr sus objetivos, mientras fracasa en lograr cualquier progreso para sí mismo, ¿sí? Termina siendo manipulado, termina siendo utilizado como medio o como herramienta para los objetivos de otros, para que otros queden bien, para que otros tengan éxito. Y obviamente eso tampoco es lo recomendable, ¿sí? Habrá ocasiones en que sí tengamos que ser así. Por ejemplo, con un cliente, ¿sí? Con un cliente tienes que buscar ser complaciente, pero siempre resguardando los límites del beneficio para la empresa, ¿sí? Y ahí sí tienes que actuar de esta forma, ¿sale? Otro es el manejo de conflictos mediante la respuesta evasiva. En este caso, habla de que no es cooperativa ni es asertiva. Y regresamos a la escala y estamos en el punto más bajo. Ni le damos importancia a la relación y tampoco le damos importancia al asunto. Es decir, tratamos de evadir completamente la situación. Es decir, la respuesta evasiva descuida los intereses de ambas partes al esquivar el problema y posponer una solución, ¿sí? Esta es, por lo general, la respuesta de los directivos mal preparados en el aspecto emocional para manejar el estrés asociado con confrontaciones. O puede reflejar el reconocimiento de que una relación no es lo suficientemente fuerte para absorber la descarga de un conflicto intenso, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este manejo? Pues trato de evadir, darle vueltas al asunto. Saber que hay un problema con otra persona de otra área o dentro de mi equipo de trabajo y no ser capaz porque no tengo la personalidad, no desarrollé mis habilidades de liderazgo, ¿sí? No me fortalecí en mi autodesarrollo personal, en mi personalidad, como para tener el valor de confrontar. Entonces, si no tengo el carácter, lo que voy a usar es evitar la confrontación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera tenemos una buena relación y a lo mejor el problema no es tan importante, entonces mejor le damos vueltas y que con el tiempo se diluya. Sin embargo, el uso repetido de este método ocasiona frustración considerable en los demás, debido a que las cuestiones nunca parecen resolverse. Los problemas en realidad difíciles se evitan debido a su alto potencial de conflicto y los subordinados que se involucran en el conflicto son amonestados por menoscabar la armonía del grupo de trabajo. Es decir, tu equipo de trabajo que ve que no resuelves un problema persistente, ¿sí? Empiezan a generar problemas dentro de tu propio equipo, es decir, y cuando ellos empiezan a comentar de que es que no se ha resuelto y que no se ha resuelto, lo que haces es amonestarlos, llamándoles la atención, diciéndoles que pues, tranquilos, que los vamos a resolver, que tengan paciencia, lo que sea. Pero esto en el fondo está rompiendo la armonía del equipo de trabajo, ¿sí? Entonces,
En algunas ocasiones, cuando el problema no sea tan importante y la relación de trabajo no se vaya a ver tan afectada o no se vea afectada, entonces yo puedo manejar un conflicto de manera evasiva, es decir, posponiéndolo, dejándolo de lado o simplemente ignorándolo. No todos los conflictos requieren el mismo nivel de atención dentro de una organización, ¿sí? No es lo mismo la máquina principal o el equipo principal de producción cuando hay un problema de operación que pues, porque no sirve la aspiradora de la señora del aseo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, aunque sí se genera conflicto, pues la importancia, el impacto de este es diferente. Entonces, en algunas ocasiones podremos entender que se lleve a cabo un manejo de conflictos de manera evasiva. Ahora, otra consecuencia. Al percibir la sensación de un vacío de liderazgo, ¿por qué? Pues porque el que debe resolver cierto tipo de problemas no los resuelve, muchas personas apresurarán a llenarlo, es decir, van a tratar de tomar la iniciativa. Y eso crea confusión y disgusto durante ese proceso de buscar la solución al conflicto. Es decir, desestabiliza la organización o desestabiliza la armonía en el grupo de trabajo, ¿sí? Entonces, nos pasa en la empresa y a veces no, desde nuestro punto de vista como subordinados, no podemos apreciar con claridad por qué no el jefe, el responsable, por qué no resuelve tal problema. Si a lo mejor nosotros lo vemos como algo fácil o algo que está dentro de sus facultades de resolver. Dices, ¿por qué no lo resuelve? Al ver que no lo resuelve, empiezas a pensar, no, lo que pasa es que pues no se quiere involucrar, no está comprometido, no es responsable, no le da importancia, y entonces empezamos a percibir este vacío de liderazgo, es decir, no quiere tomar la responsabilidad. De tal forma que a veces terminamos entre pares, entre subordinados, tratando de buscar una solución. Y eso, pues de repente dice, oye, ¿qué hiciste? No, pues ya lo resolví. Bueno, ¿y quién te dijo que lo resolvieras? ¿Por qué? ¿Sí? ¿O cómo lo resolviste? ¿O quién te dijo que lo resolvieras? Y eso es lo que provoca este tipo de manejo o forma de manejar los conflictos. La otra es la comprometida. Es el manejo de conflictos de manera comprometida o la respuesta comprometida es un punto intermedio entre la asertividad y la cooperación. Digamos que en este cuadro está en lo ideal, la parte del compromiso. Le da la misma importancia al asunto que a la relación. Entonces, es un punto intermedio entre la asertividad y la cooperación. Su compromiso es un intento de obtener satisfacción parcial para ambas partes, en el sentido de que ambos reciben la proverbial media tajada, es decir, los dos ganan. Para lograr esto se pide a ambas partes que hagan sacrificios para obtener una ganancia común. Aunque este método tiene bastante atractivo práctico para los directivos, su uso indiscriminado a veces es contraproducente. Es decir, sacrificar todo el tiempo para llegar a un acuerdo, se pide continuamente a los subordinados que dividan la diferencia. Si les pedimos esto, ellos pueden llegar a la conclusión que los directivos están más interesados en resolver diferencias que problemas de fondo. Esto crea un clima de interés personal que alienta a jugar el juego, como pedir hasta el doble de lo que usted necesita. Si yo veo que mi jefe, yo lo convenzo y trato de ser amable y él es amable también conmigo, y entonces voy a buscar sacarle más de lo que realmente se requiere. ¿Por qué? Porque lo veo tan comprometido y cuidando tanto nuestra relación de trabajo, de amistad, que pues puedo jugar con él, ¿sí?
y llegar hasta pedir cosas que en realidad no necesito o que no son positivas, ¿vale? El otro y último es el método de colaboración. En este es cooperativo asertivo y este está en la esquina superior, hasta aquí, de la modelo bidimensional del comportamiento del conflicto. Es decir, mucha importancia a la relación y mucha importancia también a el asunto del conflicto. Entonces, este dice, es un intento de abordar totalmente las preocupaciones de ambas partes. A menudo se denomina el modo de solución de problemas porque se supone que sería lo ideal, darle la misma importancia a la relación que a la problemática. En este modo de colaboración, el intento es encontrar las soluciones al conflicto que sean satisfactorias para ambas partes, más que encontrar una falta o culpar a alguien. En esta forma, ambas partes pueden sentir que han ganado. Es la única estrategia ganar-ganar entre las otras, ¿sí? Aunque el método de colaboración no es apropiado para todas las situaciones, cuando se usa de manera adecuada, tiene el efecto más benéfico para las partes implicadas. Alienta las normas de colaboración y confianza, en tanto que admite el valor de la asertividad. Alienta a los individuos a enfocar sus disputas en los problemas y los asuntos, más que en las personalidades. Por último, cultiva las habilidades necesarias para el autogobierno, de manera que quienes solucionan los problemas se sientan fortalecidos. El método de colaboración para la resolución de conflictos y problemas funciona mejor en entornos en los que se apoye la apertura, la igualdad y la rectitud, es decir, en una cultura organizacional positiva, ¿sí? ¿Vale? Entonces, aquí hay una tabla, ya por último, en la que se hace una comparación de los diferentes métodos de manejo de conflictos. Y aquí podemos ver que mientras que la coacción tiene como objetivo salirse con la suya, es decir, que yo gane y no me importa cómo esté el otro. ¿Cuál es el punto de vista que se maneja? Sé que es lo que está bien, no cuestiones mi juicio o autoridad, ¿sí? ¿Sobre qué base lógica se desarrolla? Es mejor arriesgarse a ocasionar algunos sentimientos molestos que abandonar un asunto con el que estás comprometido. ¿Cuál es el resultado probable? Usted se siente justificado, pero la otra parte se siente derrotada y posiblemente humillada. ¿Por qué? Pues porque aplicamos la autoridad. ¿Vale? En el manejo, en el modelo de evasión, el objetivo es evitar relación con el conflicto. El punto de vista es, soy neutral en ese asunto. Déjame pensarlo. Ese es el problema de alguien más. Es la evasión. ¿Cuál es la base lógica? Que los desacuerdos son inherentemente malos debido a que crean tensiones, es lo que yo pienso, o lo que se piensa en este momento. ¿Qué resultado tenemos? Los problemas interpersonales no se resuelven, lo que origina frustración de largo plazo manifestada en diferentes formas. La otra es el compromiso. Su objetivo es alcanzar rápidos acuerdos. Vamos a buscar una solución con la que juntos podamos vivir de manera que podamos seguir con nuestro trabajo. Son soluciones prácticas. La base lógica es que los conflictos prolongados distraen a las personas de su trabajo y engendran sentimientos adversos. El resultado probable es que los participantes se condicionan a buscar soluciones rápidas y no efectivas. ¿Sale? Entonces el compromiso, pues sí ayuda, pero está limitada, porque solamente encuentras soluciones de momento y realmente no vas a fondo. La complacencia
implica no molestar a la otra persona, ¿sí? Su forma de su punto de vista es cómo puedo ayudarte a sentirte bien en esta confrontación. Mi posición no es tan importante que valga la pena arriesgarnos a malos sentimientos entre nosotros. Es decir, ok, tú ganas, ¿no? Accedo totalmente. ¿Bajo qué base se da eso? Pues para mantener la armonía en las relaciones, esa debe ser nuestra principal prioridad. Es decir, que tú y yo estemos bien, que no tengamos problemas, que no estemos enojados, ni mucho menos. ¿Cuáles son los resultados? Es probable que la otra persona termine aprovechándose de usted. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás cediendo, ¿sí? A favor del otro. Y lo de colaboración, que la última que revisamos, solucionar juntos el problema. Es decir, la postura es, esta es mi posición, ¿cuál es la tuya? O estoy comprometido a encontrar la mejor solución posible. O ¿qué es lo que los hechos sugieren para poder buscar una solución? ¿Cuál es nuestra base? Pues que las posiciones de ambas partes son igual de importantes, ¿sí? Aunque no necesariamente igualmente válidas, pero se les da la misma importancia. Debe ponerse el mismo énfasis en la calidad del resultado y la justicia del proceso de toma de decisiones. Es algo que hacemos de manera compartida y consensada y en el que vamos a buscar que ambas tengan resultados positivos. El problema, ¿cuál es el resultado de este tipo? Es que el problema es más probable que se resuelva. También ambas partes están comprometidas con la solución y están satisfechas de que han sido tratadas en forma justa. De repente, habrá cosas que podamos enfrentar, conflictos, mediante la estrategia de colaboración, ¿sí? Pero no siempre, ¿ok? Entonces, ahí están las referencias. En esta sesión revisamos precisamente todo lo que implica el manejo de conflictos. Nosotros tenemos que entender los diferentes enfoques y las diferentes estrategias o formas que podemos ocupar en un momento determinado para resolver, tomar decisiones, ¿sí? Que es parte de lo que implica el liderazgo y la dirección. Principalmente, precisamente, tomar decisiones y encaminar al equipo de trabajo al logro de las metas y objetivos. Para ello es que nosotros nos vamos a alimentar de estas habilidades gerenciales. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, ninguno. Ok. El proyecto, de estos 3 minutos que nos quedan, el proyecto, como lo menciona, necesito que ustedes identifiquen la historia de un líder a nivel mundial, ¿sí? Como ya lo hicieron en la actividad anterior. Y de esa misma forma ustedes traten de hacerle un análisis de cómo es o qué elementos de lo que vimos en nuestras clases están manifestándose en ese personaje, ¿sí? Cómo se manifiesta, cuál es su personalidad, ¿sí? Cuáles son sus habilidades de líder, cómo las manifiesta, cuáles son las más importantes. No quiero una biografía, ¿sí? No quiero que me pongan Mahatma Gandhi, nació en la India, no sé qué, fue abogado, hizo esto, no. Quiero que ustedes primero tengan que analizar su historia, su biografía, y en función de lo que ustedes aprendan sobre ese personaje, ir tratando de darle seguimiento a estas características de liderazgo. ¿Ok? Si hay escenarios en los que ellos participaron, que fueron cruciales en la historia, de explicar. Bueno, por ejemplo, ahorita lo que vimos hoy, manejo de conflictos. Pues Hitler siempre manejó los conflictos de manera
por coacción, es decir, imponía su autoridad sobre todos, ¿no? Pero también tenía habilidades de negociador cuando hizo esto. Tenía capacidades de delegar porque todas sus órdenes se aplicaban, no importa en qué país estuvieran sus ejércitos, ¿no? O sea, un análisis así, de ese tipo. Revisen y repasen. La idea del proyecto es que ustedes repasen todos los conceptos que hemos analizado y los vayan enlistando, referidos o explicando cómo el líder mundial que ustedes eligieron, cómo él manifiesta o manifestó esas cualidades, habilidades, características, personalidad, temperamento en su momento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profesor. Ok, sale pues. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el próximo fin de semana. Gracias a todos por su paciencia. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta Hasta luego. luego.